Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo. Aquí estamos por la pantalla de Canal 10, nuevamente en nuestra emisión número 311, temporada número 7. Hoy voy a estar semisolo, digo semisolo porque Mario no está en el estudio, pero sí vamos a tener contacto vía Meet con él, además de un contacto vía Meet también con el amigo David Cufré, para hablar un montón de temas. Tenemos muchísimos temas en el programa de hoy. Por ahí no tan puntuales, que sí los vamos a tener en las noticias breves, como siempre hacemos, pero sí temas que hacen, yo te diría que al quehacer cotidiano de todos los argentinos, que hacen a la vida diaria de todos los argentinos, temas que vamos a hablar. Y uno de los primeros temas que vamos a tocar tienen que ver, ustedes se acuerdan, los BRICS, ¿no? Que siempre hemos hablado de ese grupo de países, así como está la Unión Europea, el G7, el G20, todos están los BRICS, que es la unión de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a la que se le agregan países, ¿sí? Cada vez ese grupo mayoritario, que fue el grupo fundador, va agregando más países, va agregando más miembros. Uno de los miembros que se iba a incorporar y que nosotros estábamos muy contentos, al menos desde acá, desde el programa, era la República Argentina. Ya estaba todo listo para la firma, estaba todo listo para que eso suceda, pero, valga la redundancia, sucedieron cosas, sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández, o el desgobierno, si se quiere, Alberto Fernández, y cuando asume Milei, ganando las elecciones, gracias al mal gobierno de Alberto Fernández, hay que reiterarlo, Milei lo primero que dice, no vamos a entrar a los BRICS. Nos perdemos una oportunidad histórica de entrar a los BRICS. Después les voy a contar por qué nos perdemos una oportunidad histórica, pero antes compartamos este video con los nuevos miembros del grupo de los BRICS. Alerta, 9 naciones al BRICS. BRICS agregan 9 nuevas poderosas naciones. En un giro monumental en la geopolítica global, el grupo BRICS ha anunciado la incorporación de 9 nuevas naciones a su estructura. Cuba, Bolivia, Belarus, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán han sido oficialmente aceptados como socios del bloque, marcando un momento decisivo en la configuración del orden mundial. Este anuncio, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, ha generado reacciones inmediatas en todo el planeta, evidenciando el crecimiento exponencial de esta alianza económica y política que desafía la hegemonía occidental. Un desafío directo a la supremacía occidental. El BRICS, originalmente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha ido consolidando su posición como una alternativa real a las instituciones dominadas por Occidente, como el G7 y el FMI. Con la adhesión de estos nuevos países, la organización avanza significativamente hacia su meta de representar a la mayor parte del sur global y reforzar la multipolaridad en la arena internacional. La expansión del BRICS se produce en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y cambios radicales en la economía global. La presión de sanciones económicas, la necesidad de estructuras financieras alternativas y el creciente descontento con el actual sistema monetario mundial han impulsado a muchas naciones a acercarse a este bloque en busca de cooperación, estabilidad y autonomía frente a los poderes tradicionales. El rol de Brasil y la presidencia de Lula da Silva. Brasil, que ostenta actualmente la presidencia del BRICS, ha sido el principal impulsor de esta nueva ola de adhesiones. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países emergentes para garantizar un mundo más justo y equilibrado. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la inclusión de estas 9 naciones responde a una estrategia de ampliación que busca otorgar mayor representatividad a los países en desarrollo y consolidar la influencia del bloque en la economía y la diplomacia mundial. El BRICS no es solo un grupo de economías emergentes, sino una plataforma de transformación global. Con estas nuevas incorporaciones estamos creando un contrapeso real al orden internacional existente, declaró Lula en una reciente cumbre del bloque. ¿Quiénes son los nuevos miembros y qué aportan al BRICS? La inclusión de Cuba y Bolivia refuerza la presencia latinoamericana dentro del grupo, consolidando una mayor influencia en la región y ofreciendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico compartido. Nigeria y Uganda, por otro lado, representan un avance estratégico en el continente africano. Antes de continuar con el video, aprende cómo invertir en un mundo en conflicto. Descarga el informe gratuito con el link en la descripción. Continuemos con el video. Aportando recursos naturales cruciales
y mercados en expansión, desde Asia, Kazajistán, Malasia, Tailandia y Uzbekistán, no solo agregan diversidad geográfica, sino también capacidades industriales y comerciales estratégicas, lo que fortalece la red económica del BRICS. Por su parte, Belarus, estrecho aliado de Rusia, añade un peso significativo en términos de alineamiento político y estabilidad dentro de Eurasia. Las repercusiones globales. Fin del dominio del dólar. Uno de los aspectos más inquietantes para las potencias occidentales es el impacto que esta expansión del BRICS podría tener en el sistema financiero internacional. Con la creciente influencia del yuan chino y las propuestas de crear una moneda común dentro del bloque, muchos analistas ven en esta ampliación un paso más hacia la desdolarización del comercio global. El dominio del dólar ha sido un pilar fundamental del poder estadounidense durante décadas. Sin embargo, con cada vez más países buscando reducir su dependencia de la moneda estadounidense y estableciendo acuerdos bilaterales en monedas locales, el BRICS se posiciona como un catalizador de este cambio sin precedentes. Un bloque en ascenso que reescribe la geopolítica. Con este movimiento estratégico, el BRICS no solo fortalece su base económica y política, sino que también se proyecta como una verdadera potencia multilateral, con la capacidad de rivalizar con las estructuras tradicionales dominadas por Estados Unidos y sus aliados. Mientras los líderes occidentales observan con cautela esta expansión, los nuevos integrantes del BRICS celebran su adhesión como una oportunidad única para impulsar su desarrollo y ganar mayor voz en los foros internacionales. Este es, sin duda, un momento crucial en la redefinición del balance de poder mundial. Con la inclusión de estos 9 países, el BRICS avanza hacia una nueva era, consolidándose como un actor clave en la economía global y sentando las bases para un nuevo orden internacional que podría transformar radicalmente el futuro del planeta. El 18 de enero de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció la incorporación de 9 países al grupo BRICS, como socios Cuba, Bolivia, Belarus, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Esta expansión se enmarca en la estrategia del bloque para fortalecer la cooperación entre naciones emergentes y promover un orden mundial más equilibrado. Originalmente, el grupo BRICS estaba compuesto por Brasil, Rusia, India y China, y en 2010 se sumó Sudáfrica. Con el tiempo, el bloque ha buscado ampliar su influencia y representación global. En la 16ª Cumbre BRICS, celebrada en Kazán, Rusia, en octubre de 2024, se estableció la categoría de país socio, permitiendo la participación de nuevos miembros en cumbres y encuentros, aunque con un estatus diferente al de los miembros plenos. La inclusión de países como Nigeria, la nación más poblada de África y una de las economías más grandes del continente, refleja el interés del BRICS en fortalecer la cooperación en el sur global y reformar la gobernanza global. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil destacó que Nigeria tiene intereses convergentes con los demás miembros del grupo, actuando activamente en estas áreas prioritarias para la actual presidencia brasileña. Es importante señalar que aunque en la cumbre de 2023 en Sudáfrica se aprobó la incorporación de 6 naciones más, incluyendo a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, Arabia Saudita aún no ha aceptado formalmente la invitación. Además, Argentina, que inicialmente estaba en la lista, se desvinculó del grupo tras la asunción del presidente Javier Milei. Con la presidencia provisional de Brasil desde el 1 de enero de 2025, el BRICS continúa su proceso de expansión y consolidación como un bloque clave en la geopolítica mundial, buscando representar los intereses de las economías emergentes y promover un sistema internacional más justo y equilibrado. Cuba se une a los BRICS, un nuevo horizonte para la isla. En este capítulo vamos a explorar cómo la entrada de Cuba a los BRICS podría transformar su economía y su lugar en el mundo. Analizaremos las posibles ventajas y los desafíos que Cuba enfrenta al unirse a este grupo de países emergentes. Además, vamos a platicar sobre qué significa esto para Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué significa este cambio para el futuro de Cuba y su papel en el escenario global? Acompáñanos en este análisis detallado de la nueva era que se abre para Cuba dentro de los BRICS.
Veremos cómo esta alianza podría influir en la educación, la ciencia y la cultura de la isla, y cómo podría impulsar la innovación y el emprendimiento en Cuba. No te pierdas este emocionante capítulo sobre el futuro brillante de Cuba en los BRICS. Sí, un video largo, explicativo, de los que sirven, de los buenos, de los videos que hacen docencia, que a nosotros nos gusta mucho pasar acá en Economía de Bolsillo. Nos perdemos muchísimas cosas, porque entrar en los BRICS no significa que me voy a pelear con el resto del mundo. No, significa que tengo otro mercado, que tengo otra salida más para vender mis productos, para que Argentina crezca, para poder hacer un intercambio comercial, cultural también, ¿por qué no? Pero nosotros decidimos, nosotros no, el gobierno de Milei decidió que nuestro país, al que nosotros pertenecemos también, no entra a los BRICS. Y son cuestiones que se deciden arbitrariamente. No es que se llamó una consulta popular, no es que el Congreso dijo le damos la razón al nuevo presidente o no le damos la razón. No, dijo directamente no voy a firmar el tratado, no vamos a entrar con los BRICS. Es una oportunidad histórica la que pierde Argentina. Porque estamos hablando de un conglomerado, los fundadores de los BRICS, insisto, que tienen una población mundial enorme, que tienen un PBI enorme, que tienen una capacidad monetaria enorme y que ahora están en una franca pelea, así se dice, con Donald Trump por el tema de las nuevas monedas. Ustedes saben que los BRICS, que manejan varias monedas, pero están por crear una moneda de intercambio para poder comercializar entre ellos. Es decir, una moneda que le compita al dólar, cosa que enfureció a Trump y dijo les voy a meter aranceles a todos los países que quieran competir contra el dólar. Es decir, soberanía cero. Se la llevó a marzo Donald Trump y eso lo sabemos. Una de las cosas que vamos a abordar con Mario Coltan va a ser eso, el nuevo orden económico mundial con Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero insisto, Argentina pierde una oportunidad histórica saliendo de los BRICS o directamente no entrando, porque nunca salió en realidad, nunca entró a los BRICS. Gente querida, vamos a hacer la primera pausa, pero antes de irnos a la pausa, déjame que te cuente que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales, más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Nos vamos a la pausa con noticias breves, ahí venimos. Con el inicio del ciclo escolar cada vez más cerca, muchos padres han comenzado a adelantar sus compras para aprovechar mejores precios en útiles escolares. De acuerdo con un informe privado, el costo de una canasta básica escolar, compuesta por una mochila y 20 artículos esenciales, registró un aumento del 44% en el último año. En 2024, esta lista costaba 38.999 pesos, mientras que en 2025 su valor asciende a 56.265 pesos. Por último, el informe revela que el 42% de los argentinos suele comprar los útiles escolares en el mes de febrero, mientras que solo un 26% lo hace en enero. En este marco, el medio de pago más utilizado es la tarjeta de crédito, 40%, seguido por las billeteras virtuales, 27%, y el efectivo, un 19%. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el miércoles pasado que la Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud. La medida, impulsada por el propio Javier Milei, provocó fuertes reacciones en el arco político argentino, desde la oposición hasta sectores aliados, y produjo la crítica de diferentes funcionarios y dirigentes. Una de las voces disidentes fue la del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, quien aseguró que más allá de cómo se llame la organización, es muy importante tener una institución de coordinación. Por su parte, el presidente argentino utilizó sus redes sociales para celebrar la medida y para denunciar que la OMS cometió delitos de lesa humanidad. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires escribió un extenso mensaje en la red social X en donde enumeró las posibles consecuencias que puede afrontar el país tras la decisión de Milei. Sin colaboración internacional y sin institución rectora, se vuelve cada vez más complejo tener mejor salud en nuestro país. A los múltiples ajustes que realizó el gobierno nacional para con nuestro sistema de salud, se suma la arbitraria decisión de retirar a la Argentina de la OMS.
Seguimos en Economía de Bolsillo y ahora sí nos vamos a ir a comunicar directamente con Mario Coltan. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cato? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo les va? Bien, bien. Llegando medio a las corridas, pero bueno, logrando esa reunión con el ministro de Salud y viendo novedades para llevar después a las empresas en Tucumán. Pero acá estamos, no podíamos estar ausentes. De alguna manera teníamos que llegar y vamos a acompañarlos. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno lo que decís porque van a ser lindas novedades que vamos a tener. No sé si lindas o feas, pero que tenemos novedades es lo bueno y que las vamos... Que va a haber novedades, sí señor. Eso es lo interesante. Hablando de novedades, lo que no han habido es novedades desde el 83, que se recupera la democracia, hasta el día de hoy. Más de una vez con Mario lo hemos charlado fuera de cámara y con todo el equipo de esto que nosotros llamamos las deudas de la democracia, Mario. Es así, yo la verdad que lo hemos charlado en el grupo muchas veces y por algo en el mundo están sucediendo cosas que nos llaman la atención, nos llaman poderosamente la atención, que en distintos países del mundo y ahora en el nuestro propio se van instalando ideas, fuerzas donde se pone en discusión si la democracia es la mejor manera de organizar la sociedad. Esta idea de que la democracia es la expresión de un gobierno del pueblo para el pueblo se ha ido deformando en el tiempo y las sociedades, incluso la nuestra, empezó a magullar esta idea de que la democracia termina siendo una cosa formal, tenemos que votar cada tantos años, donde las dificultades la democracia no la está resolviendo. Esto que hemos charlado muchas veces, la famosa frase del doctor Raúl Alfonsín, con la democracia se come, se cura, se educa, y en estos años bueno, hemos experimentado situaciones de suba y baja, pero que en definitiva tiene una pendiente negativa en materia de mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Y un ejemplo para poder medir, existe, lo hemos charlado muchas veces en el programa, lo que se llama el índice de Guinness. Es la relación que hay entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre. Y los datos que tenemos que surgen del INDEC es que en el año, en la etapa del proceso, la relación que había entre el 10% más rico con los más pobres era 13 veces más rico que el 10% más pobre. Luego arranca la democracia, periodo 83, hasta que llega a un punto que es la crisis del año 2001, donde la relación entre los ricos y los pobres llegó a ser 29 veces más rico ese 10% sobre el 10% más pobre. Pasamos del 13 al 29. Una locura. Gobiernos de los Kirchner logran bajar a 22 veces y ahora cuando miramos el cierre del año 24, todavía no tenemos la información, seguramente comienza a aparecer una desproporción de cómo es los ingresos de los más ricos en la Argentina y de los más pobres. Yo para poder poner un número más, los 50 grupos económicos más ricos de la Argentina pasaron de tener un patrimonio declarado ante la AFIP o el ARCA ahora de 40.000 millones de dólares en el año 89-90, a tener hoy un patrimonio de 80.000 millones de dólares. 50 grupos económicos más ricos de la Argentina. Esto la gente
no lo tiene en cuenta en relación a los números, pero sí siente que la democracia no le da respuestas, tiene dificultades muy serias, y si a eso me parece, y lo comparto contigo para que lo pensemos juntos y lo compartamos con los amigos que nos acompañan, si se suma a eso el nepotismo, es decir, se va heredando los cargos que tiene una familia con la que viene, con el hijo, con la mujer, con el cuñado. Si encima los que gobiernan o que están en cargo legislativo o en los cargos judiciales tan solo se repiten en grupos familiares idénticos, la sociedad comienza a pensar si este es el mejor camino que tenemos que recorrer o hace falta tener gobiernos más autoritarios, que pongan orden, que en definitiva corrijan estas deformaciones. Y aquí el gran interrogante que tenemos, Cato, y en todos los amigos, es que en realidad, por lo menos pienso y quiero compartir con ustedes, que no hay que batallar contra la democracia. Lo que tenemos que hacer, y vos lo dijiste muchas veces en el programa, corregir, mejorarla, hacerla mucho más amplia, participativa, donde la verdad que la gente tenga la sensación que no tan solo vota a ciegas, sino que el gobierno, que la democracia que genera organismos de gobiernos, estén al servicio de la población. Y esto es, me parece, una de las grandes deudas que la democracia tiene con los argentinos, y no tan solo con los argentinos. Esto también está pasando en Europa, esto también está pasando en algunos países de Asia, donde gobiernos más autoritarios, donde en definitiva la gente reconoce y acompaña esta idea de que el Congreso es inútil porque se malgastan fondos. Bueno, esto es lo que está en debate y creo que es tarea de todos poner en discusión estas cosas para corregirlas y no avalar gobiernos que terminan siendo, y en esto sí quiero definirlos, muy vinculados a la extrema derecha, más violenta, alimentada en el odio, en que los distintos hay que eliminarlos, a los zurdos hay que perseguirlos hasta que los podamos eliminar, donde tengamos que poner en crisis los derechos que la democracia otorgó. Pero en definitiva lo que pasa es que la democracia está en deuda con la sociedad porque las condiciones de vida, la gente no siente que esta democracia les ayude a vivir mejor. Mirá, Mario, escuchándote atentamente mientras ibas hablando, íbamos vistiendo tu alocución con imágenes muy bien por el director, y yo pensaba, Alfonsín más Néstor, más 2 gobiernos de Cristina, y lo vamos a poner Alberto por ponerlo, pero vamos a hablar de gobiernos progresistas, contra 2 gobiernos de Menem, de la Rúa, Duhalde, Macri y Milei ahora, que ya Milei es muy de derecha, ya no es conservador. Sin embargo, la pobreza sigue siendo pobreza, pobres siguen habiendo, los sueldos siguen sin alcanzar. Lo que vos decías, la brecha entre los más ricos y los más pobres cada vez es más grande. Y es como decís vos, nosotros no estamos en contra de la democracia, al contrario, creemos que es el mejor sistema que hay. No hay un sistema mejor, salvo la monarquía y salvo que vos seas rey de esa monarquía, si no también es una porquería. Pero claro, es la realidad. Si no sos monarca, es una porquería la monarquía. Pero digo, la democracia es el mejor sistema que tenemos, pero lo tenemos que mejorar. Porque si no vamos a seguir con la estupidez esa de la teoría del derrame. No, ya van a derramar. ¿Qué van a derramar? No existe la teoría del derrame, es lo peor que nos puede pasar. Y las políticas que se implementan ahora, que dicen estar en contra del kirchnerismo, terminan siendo igual que el kirchnerismo, nada más que de derecha. Pero se quejan de que no, el kirchnerismo perseguía a todo el mundo, estos hacen lo mismo. El kirchnerismo censuraba a todo el mundo, estos hacen lo mismo. El kirchnerismo odiaba a todo el mundo, estos hacen lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la democracia cuando tiene que poner un plato de comida en la mesa a una familia, cuando tiene que dar trabajo, cuando tiene que llevar cloacas, cuando tiene que llevar pavimento, cuando tiene que llevar salud? ¿Dónde está?
Bueno, es la gran deuda y el gran debate, y la gente está agobiada por los problemas y no hace estas reflexiones que por ahí nosotros nos damos la posibilidad de pensarlas, porque también nos ayuda a imaginarnos que si no lo resolvemos, episodios como los que vivimos este año 2024, con un presidente de estas características que alimenta, insisto, el odio, el rechazo a los que no piensan iguales, el que se compra todas las redes sociales, los medios de comunicación más poderosos, son los que gobiernan con el veto de las leyes, haciendo inútil el rol del Congreso con la complicidad de gobiernos provinciales que detrás, entre comillas, de la idea de asegurar el buen vivir de sus ciudadanos, terminan siendo cómplices de estas políticas nefastas del gobierno de Milei, pero que encima, lo que estamos viviendo es que hay un nivel de aceptación por parte de las famosas encuestadoras, que hay una suerte de aceptación de la sociedad de estas políticas, cosa que yo también hoy pondría en duda, y después vamos a compartir algunas encuestas que hay en un próximo programa, pero que tienen un respaldo de la sociedad con la idea de que esto hay que vivirlo de esta manera, porque de esta manera vamos a encontrar un mejor vivir el día de mañana. Y la verdad que lo que están construyendo son las mejores condiciones para destruir más rápido nuestro país. Pero bueno, este es el gran debate y lo ponemos en manos de quienes nos acompañan hace tantos años, 7 años que estamos en Canal 10, en la televisión, para que pensemos juntos, aportemos entre todos, para que esta democracia donde se instala como una forma de gobernar y donde tiene que haber un Estado que ordene las reglas de juego en beneficio del pueblo, esas reglas de juego del Estado terminan siendo factor de manejo de los grupos de poder, de ese 10% más rico de los argentinos que, como bien decís vos, no derrama un carajo, al contrario, cada vez acumula más y las propias declaraciones juradas que presentan así lo demuestran. Por eso la democracia hay que ponerla en valor, hay que mejorarla rápidamente y que vuelva a ser lo que soñó alguna vez Alfonsín o los que crearon la idea de la democracia como un gobierno del pueblo y para el pueblo. Totalmente. Mario, quédate un segundo ahí con nosotros, ya enseguida vamos a seguir charlando. Ahora tengo que hacer una pausa y para irme a la pausa le tengo que... Dale, a la gente de Ormeco, gracias por estar con nosotros. Ormeco, más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA, miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguiros en redes sociales, más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Nos vamos con noticias breves, pero antes de las breves, un video que está muy bueno que queremos compartir con ustedes. Ahí venimos. En medio de la caída del consumo, la carne aumentó 15% en la última semana,
debido principalmente a las lluvias que se sucedieron a lo largo del país y a factores estacionales. En paralelo, los productores continúan perdiendo rentabilidad por la apreciación cambiaria y el incremento de costos. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados, la Argentina tiene el novillo más caro de Sudamérica. Más adelante, fuentes de la Cámara Argentina de Matarifes y abastecedores contaron que la semana pasada el precio de la carne presentó un alza de 15% y esperan que tenga un nuevo ajuste del 5%. A su vez, el presidente de SICRA, Miguel Schiaretti, aseguró que el aumento fue del 10%. Respecto de los motivos, el directivo explicó que a raíz de las lluvias de la semana anterior, ingresó un 25% menos de hacienda al mercado y siendo fin de mes, los matarifes y frigoríficos no querían quedarse sin carne al comienzo de febrero, en un contexto en que la demanda suele crecer por la vuelta de las vacaciones. Los precios del oro continuaron su remontada récord este miércoles, ya que los inversores buscaron el activo de refugio en medio de la creciente preocupación por una guerra comercial entre Estados Unidos y China y el impacto potencial sobre el crecimiento económico. El oro, al contado, subió un 1,2% a $2.875 tras alcanzar un máximo histórico de 2.882 a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense ganaron un 0,7% a los $2.896 la onza. El oro sigue influenciado en gran medida por las incertidumbres comerciales. Los aranceles con China y las represalias tienen al mercado en vilo, por lo que los flujos de refugio siguen siendo el factor dominante, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Sunner Metals. Previamente, esta semana China tomó represalias imponiendo aranceles a productos estadounidenses en respuesta a los nuevos gravámenes de Estados Unidos, escalando la guerra comercial, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no expresó urgencia en hablar con el presidente chino Xi Jinping para aliviar las tensiones. Seguimos en Economía de Bolsillo y ahora nos vamos a Buenos Aires para comunicarnos con un gran amigo que es un honor volver a tenerlo en este 2025, temporada 7. David, ¿cómo estás, amigo? Hola, Cato, muy bien, feliz año, acá estamos. Igual, che, ¿hasta cuándo está permitido el feliz año? Hasta mediados de febrero más o menos, ¿no? Para mí es la primera vez que hablas con una persona en el año. O sea, si esta nota la hubiéramos hecho por en octubre, te digo feliz año. Me encanta eso, en octubre los hago feliz año, así re desubicado. Pero está bueno, me gusta. Está bien, tenés razón, porque es la primera vez que nos vemos en el año. Bueno, hablando del año, ¿arrancó el año? ¿Me parecía que arrancaba tranquilo? No, ¿qué va a arrancar tranquilo? Entre las extraordinarias, entre los dólares que no están y que si llegan agarrate. Cada vez que el FMI dice muy bien lo que está haciendo un país para que nos agarremos todos. Pasó muchas cosas y van a pasar más cosas todavía, David. Sí, exactamente. Pasó mucho. Bueno, y lo de Davos, ¿no? Que el discurso de Milei en Davos contra los sectores minoritarios de la sociedad, o tampoco tan muy minoritarios, ¿no? Fue algo muy disruptivo y me parece que pagó un costo político, pero después en la economía tenemos una economía que va a mostrar números positivos porque compara contra el año pasado, que fue el peor año en muchos sectores en 20 años, entonces va a crecer, pero todavía muy dispar, ¿no? Con sectores que les va más o menos bien, que son los hidrocarburos, la minería, el campo hasta por ahí nomás, y muchos sectores que todavía les siguen siendo muy mal, que básicamente la construcción a la cabeza, la industria, muchos sectores de la industria, o sea, y lo que vos decís de los dólares, y mucha incertidumbre. O sea, el año arranca, hay que remar mucho todavía. Hay que remar mucho a ver para dónde sale la cosa y toda la incertidumbre de lo que pasa con el Fondo Monetario, que es clave, ¿no? Si el Fondo Monetario toma una decisión para un lado y apoyar al gobierno, darle plata ahora, o si lo posterga, bueno, por eso te digo, hay mucha incertidumbre en este inicio del 2020. La pregunta que me surge, David, hacerte tiene que ver con lo del Fondo Monetario Internacional por el hecho de, se está hablando, el gobierno dice que no, pero se está hablando de que si el fondo desembolsa 11.000, 12.000 millones de dólares, le va a pedir devaluación. ¿Qué es lo que generalmente hace el fondo? Claro. Sí, porque no quiere que use esos dólares para sostener un tipo de cambio. Todo el mundo dice que está apreciado, o sea, tenemos un dólar barato
¿Sostenido con qué dólares? Bueno, los dólares que entran por la cuenta financiera al país, porque lo que tiene que ver con la cuenta de bienes y la cuenta de servicios es cada vez más deficitaria y eso genera mucho, digamos, otra vez, mucha preocupación porque se ve que los números no cierran y el gobierno está necesitando dólares para que los números lo cierren y parte de esos dólares son los del Fondo Monetario. Entonces, que el Fondo Monetario se demora en entregar la plata, se acerca el momento de las elecciones, se puede generar otro escenario económico. Hoy por hoy todavía hay margen, todavía hay tiempo, pero el Fondo Monetario dice, yo te voy a dar la plata, es con otro esquema cambiario, con otra política cambiaria, con otras reformas. Lo dijo en la conferencia de prensa de esta semana la vocera del FMI, Judy Kozak, que hacen falta más medidas fiscales, monetarias y cambiarias. Y como se refiere a cambiaria, quiere decir que este régimen cambiario que el gobierno defiende a capa y espada, al FMI no le cierra. Por eso está todo como en una tensa calma, podríamos decir. Y encima todavía hay 6.000 millones de dólares de los granos que todavía no se liquidan. Sí, ahí con la baja de retenciones, esa jugada la hizo el gobierno de bajar las retenciones hasta mitad de año, hasta el 30 de junio, para justamente tratar de lograr que liquiden los exportadores y los productores y que no retengan a la espera de una devaluación que se ve venir. Si no es antes de las elecciones, se ve venir después de las elecciones. O sea, acá hay casi como un consenso entre los empresarios del campo, los empresarios de la industria, los de la construcción, los financieros también, en general, de que este tipo de cambio, este dólar que tenemos actualmente oficial a 1.075 pesos, no es cierra, no va a poder funcionar. Entonces, más allá después de si el gobierno consigue o no lograrlo y si consigue revertir esas expectativas. Pero hoy las expectativas son que este tipo de cambio no se sostiene. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo se modifica ese tipo de cambio? ¿Antes de las elecciones o después de las elecciones? El gobierno dice antes de las elecciones, pero para eso después de las elecciones, perdón. El gobierno no quiere devaluar antes de las elecciones, quiere devaluar después de las elecciones. Pero bueno, el mercado se anticipa y ahí por eso digo, el rol que juega el FMI es clave, porque si le da plata al gobierno para sostener su estrategia sin devaluar hasta las elecciones es una cosa. Ahora, si no se la da, es otro factor que hace pensar que después de las elecciones, bueno, vendrá la plata del fondo con la devaluación. Y hablando de las elecciones, te meto un poco en el tema político, con esto de las extraordinarias. Vamos a ir de atrás para adelante. Primero con el tema de las extraordinarias. Muchos lo ven como una dura derrota del kirchnerismo o como una gran victoria del gobierno o ambas. Sí, digamos, consiguió por ahora la suspensión en diputados de las PASO, que es una medida importante, avanza lo de ficha limpia. Sí, el gobierno, la verdad que el manejo legislativo está consiguiendo avances, ¿no? Se ve, se nota. El tema de las PASO, bueno, ahí se combina con las conveniencias políticas de los gobernadores, del peronismo, también no solo el oficialismo no tiene ninguno, digo, los del PRO, los cercanos a Milei, no solo ellos, sino también gobernadores, como el propio Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a quien dicen que no le convienen las PASO, que haya una PASO nacional para que no le complique su estrategia también de desdoblar las elecciones. Entonces, bueno, me parece que se combinaron esas cosas, esos factores respecto a las PASO, pero el gobierno lo que muestra es que en tema de gestión del poder y de conseguir apoyos, logra avanzar, ¿no? Y la última que te hago es lo que nombrabas vos en un momento cuando estábamos iniciando esta conversación, tiene que ver con las variedades y burradas que dijo el presidente en un foro económico que nada tenían que ver con la economía y que le valió una multitudinaria marcha en todo el país. Sí, no, apareció el límite. Parecía que nunca iba a aparecer el límite, ¿no? Que Milei avanza, dice cualquier cosa y la sociedad no reacciona. Bueno, acá sí apareció el límite y fue claro, ¿no? Hay que ver, por eso también. Cristina Kirchner lo planteó en un posteo ahí en X. Ojo que cuando la cosa se te da vuelta, desde el humor social por lo económico, porque no baja la inflación, o porque el dólar sube, o porque aumenta el desempleo, por el factor que sea, pero el humor social cambia respecto de la economía, dice, te van a venir a facturar, te van a venir a cobrar todas estas bestialidades que estás diciendo. Y me parece que eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? Hoy, mañana,
O sea, me parece que las encuestas, los sondeos de opinión mostraron que hubo una caída en la imagen de Milei. O sea, gratis no le salió. Bueno, muestra que por lo menos es como la sociedad como que está tan adormecida que, bueno, la pincharon un poco bastante, ¿no? Y de una forma muy peligrosa, muy horrible, en mi opinión. Y reaccionó, que eso me parece como... Y Cato, déjame decirte una palabrita de la economía real, mientras tanto, porque hablábamos mucho del dólar y eso, pero la economía real se suman empresas una tras otra con problemas, desde Sancor hasta Puma, hasta los Globo, hasta General Motors, Nissan, Surcos, o sea, todos los días aparece un Nestlé que paraliza la producción, todos los días aparece no solo las pymes y los pequeños comercios que lo sufren, sino también grandes empresas que te muestran que el gobierno necesita empezar a conseguir resultados más concretos porque mientras espera que baje la inflación, que no baja tan rápido tampoco, la economía real se está deteriorando mucho, ¿no? O le cuesta todavía recuperar los niveles que tenía antes de que llegara Milei al poder. Y ni hablar de los 180.000 puestos de trabajo que se perdieron ya. Claro, por eso digo, vamos a tener, ese es un poco contradictorio, porque vamos a tener indicadores que van a mostrar crecimiento, pero respecto del año pasado, que fue muy malo, respecto del 23 o del 22 o los niveles históricos, seguimos por debajo. Entonces, el gobierno se va a agarrar de decir, bueno, ya cambiamos la tendencia, pero lo cierto es esto, tener 180.000 empleos menos, la construcción está sufriendo mucho y muchos otros sectores también. Totalmente. David, te agradezco muchísimo este primer contacto. Sé que ahora se vienen las merecidas vacaciones, así que después vamos a retomar nuestras habituales charlas. Cómo no, Cato, un gusto y saludos para todos. Gracias, David. Abrazo enorme. Nos vamos a la pausa, pero antes déjame que te cuente que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA, miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales. Para más asesoramiento y consultas, ahí los teléfonos en pantalla. Pausa y ya venimos. Último bloque de economía de bolsillo y le pedíamos más temprano a Mario que nos aguarde porque había otro tema que queríamos tocar que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Pero antes de preguntarte, Mario, algo que tengo muy puntual, compartamos este video de la presidenta de México contestándole a Donald Trump con una altura. Nosotros lo editamos porque es largo, pero editamos una partecita, vean lo que es esto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia,
Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Mario, es impresionante la guerra comercial que desató Donald Trump con esto de los aranceles, con Canadá, con México, con China, con el mundo entero. Hay un nuevo orden mundial. Está la intención, y lo reafirma Donald Trump cuando dice nuevamente esa famosa frase de primero los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos primero, todo en beneficio de los Estados Unidos. Eso me hace acordar alguna frase célebre que tenía Adolf Hitler en relación a primero Alemania. Sí. Pero bueno, nada, es la voluntad de este presidente de Estados Unidos que avanza de una manera muy particular, porque bueno, son los Estados Unidos, no es Javier Milei. Entonces tiene este mecanismo de yo te aprieto, voy al máximo con mi exigencia y logro de a poquito. Y lo primero que arrancó fue con los aliados más importantes de Estados Unidos, que son los socios de lo que se llama el NAFTA, que es el acuerdo de estos tres países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Pensemos que la economía americana depende en gran medida de los recursos, de la mano de obra, de la capacidad científica, tecnológica, claro, tanto de la industria canadiense como de los mexicanos, y han tenido una respuesta más que contundente. La decisión de Canadá y la decisión del gobierno de México fue procurar defender su soberanía y aplicarían el mismo criterio o la misma política que Donald Trump quiere imponerle a estos socios del NAFTA. No así en el caso de China, donde han tenido conductas distintas. Empezaron poniéndole una propuesta de aranceles de casi el 100% para que no haya importaciones de productos chinos, y han terminado acordando en aranceles del 10% en la mayor parte de los productos que consumen los americanos. Por último, un comentario que está en debate en la propia sociedad americana. Esta política de que yo golpeo para exigirle a los demás que se acomoden a mi idea con los Estados Unidos primero, lo que está generando es que el pueblo norteamericano va a sufrir un proceso inflacionario importante, porque si yo levanto los aranceles para los productos que consumen los americanos, el costo de vida de los americanos se va a poner más que complicado. Pero vale la pena poner en la balanza algunas cosas que Donald Trump logra y le impone, por ejemplo, a México. Obligó al gobierno de México a poner esa barrera de las Fuerzas Armadas mexicanas en el límite con los Estados Unidos. Estas cosas son las que se están planteando en el mundo, porque va de la mano de que Estados Unidos va a dejar de gastar en la Organización Mundial de la Salud, va a dejar de gastar en la OPS, va a dejar de gastar en la OEA, va a dejar de gastar. Está en discusión si sigue financiando o no la OTAN. Le está exigiendo a Europa que pongan mucho más recursos en la OTAN y que Estados Unidos se ahorre para poder recuperar una economía alicaída. En este proceso, que ya lo había intentado hacer Donald Trump en su primer gobierno, las situaciones son distintas, el mundo es distinto, pero hay un intento, y bien lo afirmabas vos, hay un intento de modificar las reglas de juego en la economía mundial y en la geopolítica internacional. Sí, señor. Totalmente. Una última cortita que me parece a mí, pero es para que lo hablemos en otro programa. Yo creo que el conflicto en Ucrania, si bien Donald Trump no es de la idea de meterse, al contrario, él no se quiere meter en ese conflicto, pero yo creo que a él le conviene que siga ese conflicto, porque lo mantiene a Rusia distraído. Y es probable, amenaza con quitarle recursos a Ucrania, pero simultáneamente genera nuevas zonas de conflicto. Hace muy pocas horas el presidente Donald Trump dijo: la zona de Gaza deja de ser de Israel, deja de ser de los palestinos
y va a ser una zona turística de los norteamericanos. Estamos muy locos, estamos atravesando un momento muy peligroso y estas tensiones internacionales va a poner al rojo vivo la economía y la seguridad de la humanidad. Totalmente. Mario, aprovechamos que te tenemos ahí ya porque estamos en la parte final del programa para desearte un buen regreso a Tucumán y nos vemos pronto. Un abrazo enorme, gracias por compartir, un abrazo, gracias a todos. Gracias, gente querida, gracias Mario. Hasta el sábado que viene aquí en Economía de Bolsillo. Sean felices.